Volteo de tierras, corrupción, mentira, intereses de privados, persecución mediática, plusvalía. Este y otros tantos temas son los que espero hoy puedan ustedes conocer de primera mano. Siempre hemos entendido el servicio público como el propósito, como el mejor camino para mejorar las condiciones de vida de la población. En este ejercicio, como alcalde de mi municipio, Funza, en el periodo 2008-2011, tuvimos que tomar decisiones variadas, decisiones básicas, pero también decisiones desafiantes, para generar una estructura económica, financiera, que permitiera atender algunas de las necesidades básicas insatisfechas que tenía la población. ¿Qué hicimos? Con contundencia, con decisión y con firmeza, cobrar la plusvalía. Pero para entender qué es plusvalía, es necesario hablar de ordenamiento territorial, que es la planeación ordenada, equitativa y eficiente del uso del suelo. Sin embargo, a usted y a muchos los han querido engañar, denominando las necesarias modificaciones del ordenamiento territorial como volteo de tierras. Y no es lo mismo. El volteo de tierras es el acuerdo que hacen los particulares dueños de la tierra y algunos gobernantes corruptos, deshonestos, perversos, inmorales y malintencionados. Mire usted, la finca de Don Charlie Playboy, que cuesta 150 millones de pesos, con la modificación pasa a valer 300 millones de pesos, a cambio de coimas, sobornos o dádivas. El ordenamiento territorial es una necesidad y una práctica legítima, y no se puede generalizar como un hecho de corrupción denominado volteo de tierras. Queda claro que para que haya volteo de tierras necesariamente debió haber existido ajuste o modificación de los usos del suelo en un municipio. Y durante mi periodo de gobierno no cambié usos del suelo, no modifiqué ni un metro cuadrado de tierra, no presenté ningún proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para modificar el ordenamiento del territorio. Y lo he dicho muchas veces, no ahora, desde el primer señalamiento. Y Carlos Fernando Galán lo sabe. ¿Cuál es el objetivo de seguir mintiendo? No lo sé. Ahora, ¿qué sí hice? En el año 2008 interpusimos una demanda de nulidad contra un acuerdo municipal expedido en el año 2007, que entregaba una gran franja de tierra, de usos rurales a usos industriales. Con esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dándonos la razón, logramos devolverle al campo 680 hectáreas que estaban ya con derechos industriales, de usos industriales, para volverlos, retornarlos al uso agrícola, al uso agropecuario, es decir, impulsar la vocación agrícola de mi municipio. Y entonces, ¿esto que hice no sería un antivolteo de tierras? Para cerrar el capítulo de ordenamiento territorial, es necesario insistir que las modificaciones de los usos del suelo tienen un carácter netamente municipal. Es una decisión de su alcalde junto con su consejo. Y yo solamente fui alcalde de un municipio, del municipio de Funza, durante un solo periodo constitucional, 2008-2011. Es ignorante, perverso y falaz tratar de involucrarme en las decisiones de ordenamiento territorial de otros municipios de Cundinamarca y del país. De lo único que soy rey es de apellido y no he vivido de él. Hablemos de plusvalía. El cobro de la plusvalía viene por mandato constitucional a través del artículo 82. Es a través de la Ley 388 de 1997 cuando se reglamenta. Más de 20 años ha estado vigente y hasta ahora, a esta fecha, tan solo el 3% de los municipios la han cobrado. Imaginémonos la finca de don Pedrito Urrutia, un honorable ciudadano que se benefició con la modificación del uso del suelo de una manera honesta, legal, transparente, correcta, a quien su predio pasó de costar 200 a 300 millones de pesos. Según la ley, el señor Urrutia le debe participar al Estado, que somos todos, parte de ese incremento que obtuvo gracias a la modificación del uso del suelo.
A ese valor es al que se le denomina plusvalía. En su momento decidimos emprender el cobro de la plusvalía, que sin duda fue un ejercicio de gestión fiscal positivo. Miren la dimensión de ese negocio en un caso real. Cuando llegó Rey a la alcaldía de Funza, se hizo un estudio sobre cuánto deberían pagar por plusvalía los predios que habían tenido una modificación de uso previo. El cálculo inicial fue de 530.000 millones de pesos. Resulta que después de varias volteretas del gobierno de Rey en Funza, el cobro terminó siendo de apenas 36.000 millones de pesos. Es decir, menos del 7% de lo que según los estudios de la misma alcaldía de Funza se ha debido pagar. Se ahorraron 494.000 millones de pesos que habrían servido para muchísimas cosas en el municipio de Funza. Lo dicho por Carlos Fernando Galán es falso. Quiero explicarles gráficamente lo que significó esta decisión. Este es el plano de mi municipio. La zona roja comprenden los predios que estaban obligados al cobro de la plusvalía, al pago de la plusvalía. Por decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, esos predios, muchos de ellos, retornaron a su vocación rural, lo que significaba que no se les podía ejecutar su cobro. Y los únicos que mantuvieron ese derecho son estos predios residuales, a quienes efectivamente le determinamos y le liquidamos el cobro de la plusvalía. Es absolutamente notorio y clara la diferencia. Es una operación aritmética muy sencilla de hacer. Lo difícil es no entender. Es decir, que el resultado del recaudo no fue consecuencia de unas volteretas, como dice Carlos Fernando Galán, sino producto y resultado de las decisiones de un tribunal. Adicional a esta decisión, que redujo en un 80% el número de predios susceptibles del cobro, existen determinantes legales que afectan el recaudo respecto de los valores liquidados de manera ostensible. Lo digo porque, escuchando a Carlos Fernando Galán, siento que él tiene una confusión profunda entre lo que significa el momento de liquidación del cobro de la plusvalía y el momento de exigibilidad de la misma. Entre una y otra pueden pasar meses, inclusive años, o inclusive también, en algunos casos, no efectuarse el recaudo. Para instruir a Carlos Fernando, escuchemos a los expertos. Bueno, y estos días los bogotanos se han preguntado qué es la plusvalía de su predio y cuántas dudas se han generado frente a este tema. Sebastián, cuéntele a los televidentes en qué consiste para eliminar estas dudas. Jonathan, mire, básicamente consiste en un valor que tiene el suelo luego de una modificación que se le hace al uso de este suelo de su predio. ¿Esto qué quiere decir? Que su suelo ahora va a valer mucho más, pero no quiere decir que usted tenga que pagar un valor. Solo si usted vende el predio, deberá pagar esta plusvalía. Cuando una decisión administrativa modifica el uso del suelo por un mejor desarrollo del mismo, allí hay plusvalía. De cambiar, por ejemplo, de uso residencial a uso comercial, o en el caso de la edificabilidad es que le permite de un predio que hoy solo se puede desarrollar en 2 pisos porque la norma sí lo permitía, a ampliarlo, a construir en una mayor altura de esos 2 pisos. Los predios que generarán plusvalía recibirán notificación por escrito en la dirección del predio. Sin embargo, la notificación no significa el pago de dicho valor. Se está llegando es una notificación, no una factura. ¿Cuándo se genera la plusvalía? Se genera cuando se dan 2 momentos. Uno, cuando se da una licencia de construcción que permita efectivamente utilizar ese mayor potencial del suelo, o 2, cuando se da una transferencia de dominio. Queda claro entonces que no se puede evaluar o hacer un control de la gestión tomando como base el acto administrativo que liquida el cobro de la plusvalía versus el recaudo efectivo, ya que el recaudo efectivo de la plusvalía dependerá de la decisión del particular en sus proyectos inmobiliarios, bien sea de venta de su predio o de licenciamiento. Incluso el diario El Tiempo, en una de sus investigaciones, hizo referencia a nuestra acertada decisión y también presenta un ranking de ciudades que han aplicado este cobro en el país. Después de Bogotá, Funza es el municipio que más recaudo ha tenido. Dicho estudio se realizó en el 2018.
A hoy el valor recaudado asciende a 50.878 millones de pesos, lo que corresponde al 85% del total liquidado. Estos recursos obtenidos le han permitido a los nuevos alcaldes hacer obras de gran beneficio para la comunidad, como jardines infantiles, vías, colegios, vivienda de interés prioritario, saneamiento básico, mejorando las condiciones de todos. Y un municipio que recibí en 4ª categoría, hoy es de 1ª categoría. Este video no tiene el propósito de ampliar el debate o la confrontación que Carlos Fernando Galán ha insistido en plantear. Mi intención es ofrecer una explicación detallada, honesta, técnica sobre mi actuar, sobre mi gestión, a la opinión pública, a quienes han confiado en mí, a quienes conocen mi trabajo y quienes conocen nuestro modelo de gerencia pública. Gracias por escucharme.